Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis mis Naturlovers? Espero que muy bien, con ganas de saber más para cuidaros mejor. Soy María Bajilioz, divulgadora, dietista y coach. Y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y recetas fáciles y saludables. Tras hablaros de los disruptores endocrinos, un tema que por cierto da para mucho, veo importante enfocarnos hoy en saber cuáles son los alimentos que debemos priorizar en nuestra compra y consumo ecológicos. Es una manera de no volverse locos y sobre todo de saber dónde priorizar nuestro dinero en lo ecológico como parte esencial de nuestro autocuidado y salud. Comer de la manera más limpia posible exige de organización y conocimiento. Pero no nos olvidemos que vivimos en un circuito en el que mientras perdemos salud por dinero, luego perdemos ese dinero para recuperar nuestra salud. Así que espero que el vídeo de hoy os ayude a sumar en el bienestar de vuestros dos ecosistemas. El vuestro interior, vuestro cuerpo bendito, y el de fuera, nuestro planeta y madre tierra. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal, nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Una persona que consume con frecuencia alimentos altamente contaminados estaría introduciendo en su cuerpo 10 pesticidas al día. A saber que los alimentos vendidos en la Unión Europea a día de hoy contienen 354 diferentes pesticidas, el mayor nivel hasta ahora. Por eso, cuando no alcanzamos a comprar todo de origen ecológico, conviene saber qué alimentos son los más contaminados. Conocer los que contienen el mayor nivel de pesticidas es lo que nos permite determinar cuáles hay que priorizar en nuestra cesta biológica. Para ello, existen dos organizaciones independientes a nivel mundial que han elaborado un listado de estos alimentos. Por un lado está el Environmental Working Group de Estados Unidos y del otro una organización llamada Génération Future de Francia. He querido fusionar ambos listados para vosotros y así contemplar ambas referencias. Los pesticidas son químicos y disruptores endocrinos que forman parte de nuestro día a día y pueden alterar nuestro equilibrio hormonal y provocar así efectos adversos sobre nuestra salud global. Para más información podéis ver el vídeo sobre los disruptores endocrinos aquí. Pero volviendo concretamente a los pesticidas, se encuentran en el aire que respiramos, el agua que corre por nuestros suelos y en nuestros alimentos y platos. Por eso, apostar por la alimentación ecológica es mucho más que un acto nutricional. Es un acto de apoyo, una apuesta, un voto a favor de un presente y futuro más saludables y respetuosos con nuestro cuerpo y entorno. Así que toma nota. Como hojas verdes, debes priorizar que sean ecológicas las espinacas, la col kale y la lechuga. En cuanto a verduras, también los pepinos, pimientos, apio y los tomates. De granos y legumbres es primordial que el maíz y la soja que consumas sean biológicos. Suelen ser transgénicos y tristemente de lo más contaminado. Como hierbas aromáticas, la menta y el cilantro deberían ser parte de tu cesta bio. Así como ciertas frutas, en este caso la manzana, pera, nectarina, melocotón y las uvas deben encabezar tu listado seguido de los frutos rojos, como son las fresas, arándanos, frambuesas y cerezas, que al no tener piel quedan desprotegidas, pudiendo absorber así gran cantidad de los pesticidas. Y ya lo tienes. Si empiezas por priorizar el consumo de estos alimentos en su versión ecológica, estarás haciendo ya un gran paso hacia tu salud y la de tu hogar y fuente de alimento, tu planeta. Y como coach, déjame decirte que toda gran transformación empieza por micropasos, microacciones que si se multiplican por muchos de nosotros se convierten en un gran cambio. No está nada mal, ¿verdad? Ya has visto que se trata de un listado concreto, no excesivamente largo y por lo tanto más bien factible. Además, el beneficio es doble, porque los alimentos ecológicos contienen más nutrientes que los de cultivo convencional. Eso significa que con la misma cantidad obtenemos un mayor beneficio y por supuesto una mejor nutrición. Una de calidad y sobre todo sostenible, algo importante y valioso en la época en la que vivimos. Por eso, otro criterio interesante a tener en cuenta es que nuestros alimentos sean ecológicos o no, de temporada y locales. Si quieres saber qué alimentos adaptar en esta temporada primaveral, te invito a que eches un vistazo a este vídeo de aquí. Y recuerda diversificar siempre tu alimentación. Este es otro gesto que reduce nuestra sobreexposición y acumulación de un mismo contaminante alimentario. Además, contribuimos a favorecer el bienestar de nuestra microbiota. Nuestra diversidad alimentaria es sinónimo de diversidad bacteriana intestinal, algo clave si queremos gozar de un buen estado anímico y salud global. Y ya por último, pero no menos importante, pensad también en integrar en vuestra cesta ecológica aquellas otras frutas y verduras que no podemos pelar. Es en la piel que solemos encontrar la mayor parte de nutrientes, pero también la de pesticidas. Por eso, las moras son a priorizar antes que una piña, ¿sí?
Bueno, espero que a partir de ahora vuestra lista de la compra sea más funcional y que así os cuidéis desde el cariño que vosotros y vuestro entorno os merecéis. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.